Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Arriba esos ánimos. Vamos a estudiar asignatura física. Vamos a ver vectores. En el problema nos dice cuál de las siguientes alternativas, es decir, A, B, C, D y E, es la correcta. Una de estas alternativas es la correcta para el diagrama vectorial mostrado. Una flecha es un vector, se lo caracteriza como un vector, una flecha. Un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Aquí no le han puesto la magnitud. ¿Qué es la magnitud? 5 unidades, 7 unidades, pero visualmente vemos que el vector D es más grande que el vector F, pero el vector D va en la misma dirección que el vector F, pero el vector D visualmente es grande que el vector F. El vector F es pequeño. Entonces uno va haciendo los ejercicios de acuerdo, y el vector D lo hace un poquito grande y la F pequeño. ¿Ya? Acuérdense que un vector tiene magnitud, por ejemplo 5 unidades, 7 unidades, dirección, por ejemplo 30 grados, 40 grados, sentido puede ser hacia adelante o hacia atrás. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, para realizar esto, vamos a esto aprender. Es decir, que este diagrama que ven aquí, ustedes van a considerar que todo es positivo, que todos estos vectores son positivos. Por ejemplo, vamos a ver, el vector A está hacia adelante, el vector A está hacia adelante, entonces lo vas a considerar positivo. Y si es lo contrario, sería negativo, es decir, hacia atrás. El vector A hacia atrás es negativo, sería menos A, ¿verdad? Vamos así aprendiendo todo esto antes de realizar este ejercicio. Ahora el vector B. El vector B va hacia arriba. El vector B va hacia arriba, entonces lo consideras positivo. Es decir, todo esto vas a considerar positivo. Lo contrario es negativo. Es decir, el vector B va hacia arriba, es positivo. Y si va el vector hacia abajo, es negativo. Menos vector B negativo. Ahora el vector C. El vector C va hacia inclinado, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces positivo. Y si es lo contrario, hacia abajo, es negativo. Menos C, el vector C menos, ¿verdad? Ahora el vector D. El vector D va hacia adelante, ¿verdad? Hacia adelante es positivo. Si es lo contrario, sería menos D, menos vector D negativo si va hacia atrás. Ahora el vector F. El vector F también va en la misma dirección que el vector D, pero su magnitud es corta, ¿verdad? Entonces el vector F va hacia adelante, es positivo, y si va hacia atrás es negativo. Es decir, menos F, vector F sería negativo. Ya aprendimos A, B, C, D, F, ahora la G. El vector G va hacia abajo. El vector G va hacia abajo, lo consideras positivo. Caso contrario, es decir, si va hacia arriba sería negativo, menos G, vector G negativo. Ahora ya aprendimos A, B, C, D, F, G. Ahora la H. La H va hacia abajo, inclinado, es positivo. Lo contrario sería inclinado hacia arriba, menos H es el vector, lo contrario sería negativo. Ya aprendimos todito. A ver, nos falta la I. El vector I. El vector I, aquí, con el diagrama, va a ser positivo. Va a ser positivo. Y si es caso contrario, sería menos vector I
negativo. ¿Ok? Es decir, que todo esto ustedes van a considerar positivo. Lo contrario sería negativo. Entonces vamos haciendo así cada uno de estos. Ahora dicen, cuando ustedes hacen el examen, pueden hacerlo, a comenzar el literal E. Al menos yo cuando hago en el examen, cuando en esa época, primero comenzaba, primero la E, literal E, después la A, así. Pero ahorita vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Literal A hasta llegar vamos a hacer hasta literal E, todo. Ok, en el literal A, ¿qué nos dice? Vector A está aquí. Lo vamos a hacer pequeño para que ustedes vean, ¿ya? Porque si no, no nos alcanza la pizarra. Vector A va, vamos haciendo aquí el vector A. Ya, el vector A va hacia adelante. Este es el vector A. El vector A va hacia adelante. Es como un carrito, ¿ves? El vector A va hacia adelante. Ya. Ahora dice el vector B. El vector B va hacia arriba, pero es más grande que el vector A. Entonces vamos a dibujándole un poquito grande. Ya, el vector B es este. Con reglas se hace mejor. ¿Sí? Ya, este es el vector B. ¿Ya? Acuérdense que el método de polígono, a continuación de una flecha, va la siguiente flecha, así como este. A continuación de un vector va el siguiente vector. ¿Y el resultado qué es? La resultante o la suma de los vectores. Es el punto inicial donde comenzó y me voy al último recorrido del vector que recorrió. Es decir, que la resultante o la suma de los vectores es de aquí, del punto inicial, del primer vector hacia el último recorrido del último vector. Esta es la resultante. Este se llama A más B. El vector A más B. El vector A más B es este. Es decir, que la resultante, que es el vector rojo que lo dibujé, la resultante es la suma de los vectores, del vector A más vector B. La resultante llamada también ahora, ¿cómo lo llaman? Aquí en el ejercicio, vector C. Dice que este es vector C, positivo. Mire, ¿ves? El vector C dice aquí positivo. Y acá la respuesta de esto nos salió lo contrario, es decir, que es falso. Debería salirte así. Dice vector C. ¿Cómo es el vector C? Es hacia arriba. El vector C que es hacia arriba. ¿Sí? Este es el vector C. El vector C es hacia arriba, positivo. La cabecita de la flecha dirigen, ¿sí? Aquí. El vector C aquí es positivo. ¿Sí? Aquí positivo. El vector C es positivo. ¿Verdad? Pero en la respuesta o la resultante, ¿qué nos salió? Nos salió todo lo contrario, la dirección diferente y todo. Entonces esta respuesta es falsa. Esto es falso. ¿Sí? Porque debe salirte así. Vector C, positivo, a esta dirección. ¿Verdad? ¿Y qué te salió? Te salió todo lo contrario. Hasta la dirección y todo está incorrecto. Entonces el vector A, el literal A, está falso. Es falso. Porque el vector C debe salirte así. La respuesta debe salirte así. Entonces este literal es falso. El literal A es falso. ¿Sí? Ahora vamos haciendo el B. Vamos haciendo el literal B. Vamos haciéndole por aquí.
literal B. El literal B dice D, así, F, acá, G y el vector I. Entonces vamos haciéndolo acá abajo. Vector D, este es el vector D, ¿ya? Este es el vector D. Te dice vector F, vector F, vamos dibujándole más un poco pequeño, va en la misma dirección pero es pequeño, ¿ya? En el cuaderno sí pueden hacer igual la medida que está ahí, ¿ya? El vector D más vector F, ahora nos falta más el vector G. Más el vector G. Este es el vector G, ¿sí? D, F, F, más el vector G y más I. Más I. El vector I es más grande que el vector F. Este es el vector I. Este es el vector I. Ya está esto de aquí. D, F, más vector G, más vector I. Ahora, el método de polígono, el punto inicial del primer vector que salió y el último recorrido, hasta el último recorrido del último vector. ¿Cuál fue el último vector? El vector I. Entonces, esta es la resultante, o también llamada vector C. Entonces, este de aquí es la resultante o el vector C. Este es la resultante, ¿sí? Este es la resultante. Entonces aquí dice que aquí dice el vector C es este. Este es el vector C. Este es el vector C, ¿sí ven? Y es positivo. Y es positivo, ¿verdad? Todo este es positivo, ¿verdad? ¿Y qué nos sale? Nos salió igualito como está acá, ¿verdad que no? Entonces falso, porque esto sería menos C, ¿verdad? Este sería, este vector es C positivo. Ahora lo contrario sería menos C. Sería aquí, eso se llama la resultante o el vector menos C, ¿verdad? De todo esto. De D más F más G y más I. Este vector es la resultante o también llamada menos C. ¿Por qué menos C? Porque va a lo contrario. Este es C positivo, menos C lo contrario. Entonces esto de aquí es la respuesta. ¿Y salió? No salió, ¿verdad? Es decir que esto es falso porque dice C positivo y la C positivo va así. La C positivo va así, la C positivo, ¿sí? El vector C positivo va hacia arriba, ¿sí? Y menos C va hacia abajo. Entonces esto es falso, ya comprobamos. Este es falso. Ahora vamos haciendo el literal C. ¿Dónde lo vamos a hacer? Literal C. Vamos a colocarlo acá, que después no nos alcanza. Literal C. El literal C dice D más H. Ahí nos fuimos a la H. D más H
y más I. D, el vector D, el vector D, estamos haciendo el literal C, el vector D más H, vector H, vector H, este es el vector H, vector H, y más el vector I, más el vector I. Este es el vector I. ¿Ya? D más vector H más el vector I. Está graficado aquí. D más H, el vector I. Y la resultante, o llamada vector C, es el punto inicial del primer vector hacia el último recorrido del último vector. Entonces esta es como digamos la resultante, la suma de los vectores. Este de aquí dice que aquí es el vector C. Sabemos que el vector C va hacia arriba y esto es todo lo contrario, ¿ves? También es menos C. Entonces es falso. Este también es menos C. Esto se llama también menos C. Menos vector C. De la suma de todo esto. ¿Sí? Ahora, el vector C es positivo y el menos C es todo lo contrario. Entonces esto también es falso. También es falso. Y yo también puedo colocar así. Menos C es igual al vector D más vector H más el vector I. Ya hicimos esto. Ahora vamos haciendo el literal D. Vamos a hacer el literal D por acá. El literal D. El literal D dice I, vector I, positivo así, vector I. Hay que ver la cabecita de la flecha. Vector I más C y más D. Entonces vector I este es el vector I. El vector I más C este es más C, el vector más C, y vector I más vector C y más vector D. Más vector D. Aquí vamos este es el vector D. Este es el vector D. Ya, entonces aquí dice vector I más vector C más vector D. Ahora, la suma es el punto inicial del primer vector, aquí el primer vector, hacia el último recorrido del último vector. Entonces aquí es la resultante o llamada H en este caso.
con reglas se hace mejor, pero en pizarra se resbala. Ya, este es el vector resultante o llamada H, ¿verdad? Aquí dice más H. La H, ¿cómo está la dirección del vector? Fíjense en la cabecita de la flecha. Aquí dice más H. Así es, más H. Y aquí, ¿qué salió? Lo contrario, ¿sí ven la cabecita? Sería menos H. Este de aquí sería aquí el vector menos H. Menos H es igual a la suma de todos esos vectores. Menos H es igual a I, el vector I más vector C más el vector D. Entonces, este de aquí dice vector I más vector C más vector D es igual a menos H. ¿Por qué menos H? Punto inicial al punto final del recorrido del último vector. Entonces, este es H así positivo. Ahora, menos H es lo contrario, es decir, que va hacia arriba. Este sería menos H. Pero aquí en la respuesta, ¿qué te dice? Más H. Dice más H. Acuérdense que más H, aquí va la cabecita del vector. Dice aquí va así. Así sería. H positivo, así. Pero salió lo contrario. Entonces eso es falso. Este es falso, falso. Vamos haciendo la última, el literal E. El literal E. El literal E, ¿qué nos dice? Y vamos haciéndolo aquí. Dice I. Vamos haciendo aquí con el mismo sentido. Dice el vector I. Aquí. Vector I. Aquí. Dice vector I. Este es el vector I. El vector I más C más C, el vector más C, este es el vector más C, este es el vector I, ¿verdad? El más no se lo coloca, pero lo coloqué para que ustedes vean cómo va. I, vector I, más C, y más D, más D. Este más D, vector D, el vector D. Ahora, punto inicial del primer recorrido del primer vector hacia el último recorrido del último vector. Esta es la resultante de la suma de los vectores. Esta es la resultante. Ahora, ¿cómo se llama la resultante? Menos H, correcto. Esa es la respuesta, menos H. Vamos colocándolo por acá la respuesta. Este es menos H. Menos H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es H positivo. Lo contrario sería menos H hacia arriba. Y correcto, ¿ves? Salió menos H. ¿Sí ves? Lo contrario. Muy bien. Esa es la respuesta. Menos H. Menos H. La suma es I, el vector I, más vector C, más el vector D. Entonces, esto es la respuesta. ¿Está correcto?
el literal E. Literal E es la correcta. Esta es la correcta. O como le dicen, verdadera. El literal E. ¿Sí? En breve, le explico. El método de polígono, a continuación de un vector, va el siguiente, y el punto inicial que comenzó el primer recorrido del primer vector hacia el último recorrido del último vector. Esa es la resultante o llamada aquí, en este caso C vector C, acá vector H y el menos H. ¿Por qué es menos H? Porque la H positiva va hacia abajo, ahora menos H sería lo contrario, ¿ves? Y salió. Esa es la respuesta. Gracias, suscríbanse, que tenga buen día, bendiciones y éxito.